Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque en este año pasado Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria, de una manera supernatural, nos ha protegido, nos ha dado de su cuidado, de su aliento y nos ha ayudado. Y si estamos aquí es porque hasta aquí, Ebenezer, Dios nos ha ayudado. Jehová nos ha ayudado hasta aquí en este día. Y en esta tarde quiero solamente ser breve y compartir bendiciones, como Dios desea que continuemos confiando en Él. Y ya que lo dice su palabra, y quiero que me acompañen en Colosenses 3, vamos a continuar ahí. En esta mañana estuvimos poniendo palabra de Colosenses capítulo 3 y estaremos igualmente en el capítulo 3, pero unos textos más adelante. Más adelante nos ponemos de pie cuando lo encontremos. Colosenses 3, capítulo 3 y el versículo 23. Y el 24. Okay, lo leemos. Yo leo el 23, usted es el 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Usted es el 24. Amén. Sabiendo que el Señor recibiréis, dice, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Es un privilegio, una bendición servir a nuestro Dios, hermanos. No lo podemos cambiar, no se puede comparar con nada. Hay muchas gentes que tienen diferentes profesiones, oficios, pero no hay nada como el oficio, o no le llamemos oficio, como el privilegio que Dios nos da de servirle, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros alcanzados a través de su gracia. Él nos da ese gran privilegio y hay que retener ese privilegio, hay que valorar este privilegio que Dios nos da. Desde que Dios obra en nosotros cuando nosotros obramos para Él. Y Dios quiere seguir obrando en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cuántos desean que Dios siga obrando en nosotros? El que comenzó la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día del Señor en Cristo. Así es de que Él está obrando en nosotros. Y qué bendición por eso, hermanos, que Él sigue obrando. El Espíritu Santo, cuando nosotros alabamos a nuestro Dios, Él está obrando en nosotros, está preparando nuestros corazones para seguir hacia adelante. Oremos. Gracias, Padre Santo, una vez más por todas las bendiciones. Y una de esas es el privilegio que nos das de venir delante de tu presencia, de ser tus hijos. Pero hay un privilegio más especial, y es el de servirte, mi Dios. Y gracias te damos, Padre Santo, porque aunque el enemigo hay veces que nos impide, nos detiene, tú nos das la fuerza, tú nos das, mi Dios, la interesa para poder continuar, mi Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de los dolores, a pesar de lo que pasamos y sufrimos. Nos da la fuerza para continuar. Y gracias por este tiempo, gracias por este día, por esta tarde, mi Dios, que nos das para poder venir y escuchar más de tu palabra. Obra en cada corazón de acorde a lo que necesitamos en esta noche, y obra de una manera especial. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Lo podemos hacer, hermanos, qué bendición que lo podemos hacer aunque lo hagamos mal. Sabía una cosa, aunque hagamos mal las cosas, cuando nosotros le mandamos a nuestros hijos que la hagan, pero aunque la hagan mal, está bien. ¿Sabe por qué? Porque lo están haciendo, por lo menos lo están intentando, lo están haciendo, y qué bendición por eso. Pero hay algunos de nosotros que parece que pensamos que aunque nos equivocamos o comenzamos y no seguimos, que Dios ya no va a seguir obrando en nuestras vidas, y Dios está obrando en nuestras vidas y quiere que lo hagamos con una actitud como el rey Salomón escribió en el siguiente texto que dice allí en Eclesiastés 9:10. Si vean conmigo, Eclesiastés 9:10. El hombre más sabio de ese entonces, no más que Dios, pero este hombre, Dios le dio sabiduría, porque Dios le dijo: pídeme lo que quieras, y él le pidió sabiduría. Y Dios no solo le dio sabiduría, pero le dio
hermanos, toda riqueza. Fue el hombre también más rico de ese entonces, porque tenía un corazón dispuesto con el privilegio que Dios le daba para servirlo. Y necesitamos sabiduría para servir a Dios también, hermanos. No solamente para las cosas que hacemos, pero necesitamos sabiduría en esta vida. Lo tienen ahí, vamos a leerlo todos en voz alta. Ya estoy llegando ahí. Eclesiastés 9:10 dice así, después está después de Proverbios, dice así. Leemos todos en voz alta, ¿listos? Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ese es el tiempo, esa es la oportunidad que Dios nos da para obtener la sabiduría de Dios, el conocimiento que Dios nos da. Porque un día el Seol habla acerca de la muerte. Ya cuando muramos físicamente, pues ya no podremos nada hacer en la fuerza, en lo físico, en lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Hay algo precioso que Dios nos ha dado, hermano. Todo viene de Dios. ¿Sabe quién nos ha dado todo esto? Es Dios. La fuerza que tenemos para trabajar es Dios que nos la da. No es nuestra, no es de nosotros. ¿Cuántos de ustedes se han sentido tan mal? Hay días en el trabajo, no solamente los lunes, porque decimos, mañana es lunes, hay que ir a trabajar. ¿Cuántos piensan en eso? O las mujeres dicen, mañana tengo que ir a trabajar. No están todavía terminando en el día de hoy y están pensando, mañana, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero hay que vivir el día, hermanos, de acuerdo al día. Y eso es lo que yo estoy aprendiendo en estos tiempos, que hay que disfrutar el presente, el ahora. El mañana no sabemos si va a llegar. Y hay que hacerlo en este día, con la fuerza que Dios nos da. Dios nos da la fuerza, hermanos, de acorde a lo que nosotros le pedimos para hacer, lo que Él nos pone a hacer. Nos da la sabiduría. Mira lo que hemos hecho en este 2022. Dios nos dio la fuerza cada día para poder lograr hacer lo que Dios nos puso el frente a hacer. Todos los días. No fue nuestra, no fueron las vitaminas B12 que tomaste, no fueron nada de eso. Es la fuerza que Dios nos da para hacerlo. Y hay que hacerlo en esta hora. Qué importante es saber esto. Qué importante nosotros tener la sabiduría de Dios para hacer conforme a su voluntad. Y necesitamos aprender. Todos estamos aprendiendo, hermanos. Hay alguien que dijo algo muy sabio, que el hombre jamás deja de aprender. Nunca llegaremos a decir, ya lo sé todo. Como algunos jóvenes dicen, ay no, yo lo sé, ya lo sé. ¿Cuántos han escuchado a los jóvenes decir así? Ya lo sé, no me lo tienes que decir, ya lo sé. O a uno de nosotros, ya sé cómo hacerlo. Pero no es pedirle a Dios, muéstrame, porque a lo mejor lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo conforme a nuestro conocimiento, conforme a nuestra sabiduría. Y aún a Dios le place que le pidamos sabiduría a Él, para que Él nos muestre cómo hacerlo. Y eso es lo que yo estoy aprendiendo en este tiempo. Aunque yo ya lo sé, hermanos, yo ya sé cómo preparar, por la gracia de Dios, un mensaje, un estudio, una enseñanza. Pero aún así yo le pido, Señor, dame la sabiduría. Háblame, que no sea yo, que no sea mi preparación, que no sea mi estudio, sino que sea tu Espíritu Santo, para que dé vida a nosotros. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Necesitamos aprender todos los días, depender de nuestro Dios todos los días. No solamente el modo que ya sabemos o que ya tenemos, porque algunos parecemos robots. Ya nos levantamos y hacemos lo que hacemos todos los días. Pero no, Señor, hoy me levanto y te doy gracias, mi Dios, porque me das la fuerza aún de levantar un pie. Y vamos aprendiéndolo más. Y cuando estamos entrando más en edad, vamos a valorar hasta mover un pie. Sí, hermanos, ustedes no saben que conforme uno va entrando en edad, se le dificulta aún para moverse. Amén. Parece que se levanta uno por la mañana y parece que va a ser un maratón de la cama a la cocina. Y cuando éramos jóvenes no, nos levantamos y en un 2x3 estamos en la cocina. Pero ahora es un maratón, llegar allá es un reto. Pero le damos gracias a Dios por eso. Hay muchas formas de aprender, pero una de las cosas principales que tenemos que aprender es pedir a Dios sabiduría sobre todas las cosas para poder vivir este 2023 como Él quiere que vivamos para Él.
y hacerlo de todo corazón. Mira lo que dice ahí: todo lo que te viniere a la mano. No dice solamente de las cosas de Dios espirituales, todo lo que nos viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tus fuerzas. En otras palabras, con todo. Hermano, ¿sabía que la abeja debe visitar 125 flores de trébol para hacer 1 gramo de miel? 1 gramo, que no es mucho para nosotros, pero para la abeja es como si fuera para nosotros 10 libras. Para ella, para esta abeja, tiene que hacer todo su esfuerzo. Qué bendición. Estábamos visitando en Texas una pulga, y en esta pulga había abejas por todas partes. Y no es que había miel, pero había muchas frutas. Y en toda esa fruta, así como en nuestros países latinoamericanos, que ustedes comen con las moscas o comemos con las moscas, ellas son las invitadas. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando, hermano? No, aquí nos sorprendemos cuando hay una mosca, decimos, esa mosca nos molesta, y andamos correteándola la mosca por todas partes. No, en nuestros países están con nosotros, son las invitadas. Si no hay una mosca, no nos sentimos a gusto. Nos hacen hacer ejercicio. Pero ahí había, en vez de yo de lejos las vi y le dije a mi esposa, ¿qué hay? Hay moscas, no vamos a comer ahí porque hay moscas. Vendían fruta fresca. No, eran abejas que estaban detrás del polen. Y ahí, y no nos, mira, pero hermano, están entrenadas esas abejas por todas partes. A ninguno de los que estaban ahí, de los todos los personas les mordió, les picó una abeja. Y se nos acercaban así a la mano. Pero se nos acerca otra. Mi hija es alérgica a las abejas, que le picó una cuando estaba pequeña. Llegando aquí a la Florida, en Clearwater, estamos evangelizando. Ella tenía como 6 años, mi hija mayor. Y estaba a la parte, el segundo nivel, tocando puertas con mi esposa, cuando de repente oí que gritó, y era que una abeja le picó aquí al lado en su ojo, y se le puso el ojo así, enorme. Y desde esa vez no puede haber una abeja o un mosquito en la casa o en ninguna parte, porque ella hace un escándalo tremendo. Bueno, allí ni se dio cuenta, porque estábamos viendo las frutas, viendo todas las cosas, las mascotas y viendo todo. Ustedes saben, han ido a las pulgas, hermano, o me quedan viendo como, ¿qué es ser eso? ¿Qué es ser eso? Las pulgas. El flea market. Para que sepamos. Ahora ya dice el hermano, ok. Ya entendemos. Qué bendición. Pero había tantas abejas. Se necesita, para que esa abeja ir a 125 flores específicas, no cualquier flor. Un trébol. ¿Saben cuáles son las del trébol? ¿Saben cuáles son las flores del trébol? Después, para otro tiempo, se las ilustro cuáles son. Esto significa que para colectar 1 kilo de miel se requiere 125,000 viajes. 125,000 viajes para colectar 1 kilo de miel, una abeja. Y lo está haciendo, va, viene, trabajando laboriosamente. Ese es el propósito de esas abejas. Si no fuera por las abejas, hablando en la vida natural, sabía, hermanos, la vida se terminaría. Nos morimos. Cuando mis hijas estaban pequeñas, yo les compré una película, una movie de la abeja. ¿Cuántos saben, padres, que hay de bee movie? La movie de abejas. Es tremenda. Es tremenda esa. Muestra todo cómo trabajan las abejas y el equipo que hacen, el esfuerzo que hacen. Trabajan en unidad. Ve conmigo, no solamente Dios nos da la abeja para que aprendamos, pero nos da a la hormiga en Proverbios 6. Dios nos ilustra. Dios es un Dios, hermanos, tremendo, porque Él nos ilustra para que podamos entender la palabra de Dios, y nos lo hace en lecciones claras, en ilustraciones que podemos nosotros comprender mejor. Ve allí el capítulo 6 de Proverbios, y dice el versículo 6, ¿están ahí? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y sé sabio, aún las hormigas son sabias, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida
y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Qué tremendo, ¿ah? En el verano preparan su comida y en el tiempo de que hay la cosecha, su mantenimiento para tener para los días de invierno. Perezoso, dice el 9, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Gracias a Dios por los hispanos. Sabía que el pastor aquí americano y todos los americanos, norteamericanos, siempre me dicen, wow, nosotros admiramos algo grande, excepcional de todos los hispanos, que son bien trabajadores. No que otras etnias, otras razas no sean trabajadores, pero dice, los hispanos son bien trabajadores. Y ellos admiran eso de nosotros. Y qué bendición, le damos gracias a Dios por eso. Pero ¿saben quién nos da la fuerza? Iglesia, es Dios que nos da la fuerza. Es Dios que nos da la fuerza para hacerlo. Mira, si un niño de 8 años tuviera la fuerza de una hormiga, escucha esto, hermano, sería capaz de levantar un automóvil pequeño, de esos de los smart car, de los carritos pequeños. Si nosotros tuviéramos la fuerza de una hormiga, no nosotros, sino un niño de 8 años podría levantar un Gio, un carrito de esos pequeños, un smart car. ¿Cuál es la otra de los carros pequeñitos, hermanos? ¿Cuáles son los demás pequeños? A lo mejor un Volkswagen pequeño, de esos lo podría levantar. Dios les dio esa fuerza a las hormigas para hacerlo. Y Dios nos da a nosotros la fuerza para trabajar para hacerlo. Así es de que, hermanos, no solamente las hormigas y las abejas trabajan duro, pero nosotros, Dios nos da la fuerza para trabajar duro también. Es muy importante cuando trabajemos, cuando hagamos algo, pero sobre todo cuando adoremos. Ahora viene la aplicación espiritual. Cuando adoremos a Dios, hay que hacerlo, hermanos, con toda la fuerza que Dios nos da. Hay que hacerlo con todo, y no solamente con la fuerza, sino la palabra clave en Colosenses 3:23, hacerlo como para el Señor. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para nuestro Dios. No lo hacemos para ningún hombre. Y ese principio yo lo he aplicado a mi vida, porque pase lo que pase, antes de ser el pastor, antes de ser el predicador, o era predicador pero no era el pastor, mira, lo hacía para el Señor. Y hay veces que mi esposa aún me decía, pero ¿para qué haces eso? Si no te agradecen, ¿para qué le llevas esto a este? ¿Para qué le regalas esto a este? ¿Para qué le das al pastor? Me decía. Antes yo le daba al pastor, hermanos. Si yo me iba a comprar unos zapatos y si tenía extra, yo le compraba. No le estoy diciendo para que lo hagan para mí. Yo le compraba unos zapatos para el pastor y se los traía y me decía, y esto no es mi cumpleaños. Dice, no, es que Dios me lo puso. Yo me compré y había un especial. Y compra, paga a uno y llévate el otro gratis. Era la bendición de Dios, hermanos, porque Dios sabía. O a veces lo pagaba también y se lo traía a él. Una camisa, una corbata, cualquier cosa. Y Dios bendice eso. Dios lo bendice. ¿Por qué, hermanos? Porque no lo hago para el hombre. No lo estaba haciendo para el pastor, lo estaba haciendo para el Señor. Y Dios bendice eso. Ahora sé que algunos de ustedes me han traído cosas, me regalan cosas porque he sembrado. Y no lo hacen para mí. Yo sé que no lo hacen para mí, lo hacen para el Señor. Si un vaso de agua, el Señor Jesucristo dijo, al que le dé un vaso de agua, al que visite a un preso, al que visite a las viudas, al que le dé a esto, no lo hacen a ellos, se lo están haciendo a mí. Pero le dijeron los discípulos, Señor, pero ¿cuándo te visitamos en la prisión? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? Dice, por cuanto a uno de estos se lo hiciste, a mí lo hiciste. A Él se lo hacemos, hermano. Lo que hagamos, a Él se lo hacemos. Cualquier cosa que hagamos en la iglesia, a Él lo hacemos.
Y no solamente lo hacemos a Él, ¿sabe por qué? Hay veces que nosotros no estamos tan dispuestos a servir al Señor porque estamos pensando en el hombre, estamos pensando en las personas. Oh, que no, que ellos no me agradecen. Hay mucha gente que ha dicho: no, pastor, ¿para qué yo voy la extra milla? ¿Y para qué yo invierto en aquellos que vienen a nuestra iglesia? Porque no agradecen. Y sí tienen razón en cierto punto. Pero es porque se lo estamos haciendo, no hemos aprendido, lo estamos haciendo para la gente. No lo hagamos para la gente, hagámoslo para Dios. Y Dios trae recompensa. En el trabajo, en tu empleador, no lo hagas para ellos, hazlo para Dios. Y verás cómo Dios recompensa, Dios obra en gran manera. ¿Sabe, hermanos? En los deportes, los entrenadores siempre buscan a ¿cuáles? A los jugadores que dan todo. Cuando ven a alguien jugar, mira, aunque no tenga un título, un certificado, que se graduó de tal universidad, pero lo ven jugar, ya sea en el béisbol, ya sea en el soccer, ya sea en cualquier deporte, en el básquetbol, y lo ve un entrenador jugar y dice: este lo quiero. ¿Por qué? Porque dio todo en la cancha. Qué bendición. Pero qué lástima que en el reino de Dios nosotros apenas hacemos y no nos motiva que lo estamos haciendo no para un coach, no para un entrenador, lo estamos haciendo para nuestro Salvador. Lo hacemos para Él. Y cuando lo hacemos para Él, vamos a ir perfeccionando, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 1:16 me parece que es, o 6. La buena obra que el Señor comenzó, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en la palabra encontramos más ejemplos. Vayan conmigo a Hechos 18:3. Tengo un par de escrituras aquí de ejemplos para comprobarlo con la palabra de Dios, cómo Dios bendice. Hechos 18:3. Dice así la palabra de Dios. Hechos 18:3. ¿Lo encuentran? Un fuerte amén. Ah, qué bendición, ya lo encontraron. Dice así, 18:3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y ¿qué dice? Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Quién, hermanos? Pablo, Aquila y Priscila, la mujer de Aquila. Alguien dijo, un pastor estaba predicando y dijo que eran dos hombres o dos mujeres, pero no era, vea lo que dice ahí. Aquila era del Ponto, recién venido de Italia, era un italiano, con Priscila, su mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tenían el oficio, un trabajo de hacer tiendas. ¿Sabía que Pablo trabajó en este oficio, haciendo tiendas? Buscaba trabajar en algún oficio. No estaba solamente cruzado de brazos que la iglesia le diera, que la iglesia, como los pastores modernos en este tiempo, que siempre están predicando de la prosperidad y la sanidad, y están siempre diciendo: bien, y siembra con esto, y parece que están vendiendo a Dios o el evangelio de Dios. El evangelio de Dios no se vende. Pero sí, el que trabaja del evangelio tiene que vivir del evangelio hasta cierto punto. Pero hay cosas que nosotros todavía podemos hacer, trabajar. Yo de vez en cuando, además de pastorear el ministerio, la iglesia, trabajo al lado y hago trabajitos al lado. Pero qué bendición que podemos nosotros hacer para el Señor. Y sabe, cuando lo hago también, lo hago para el Señor. No solamente divido y digo, bueno, esto lo voy a hacer, ahí se va, porque pues como no es para el Señor, porque como no estoy en la iglesia, no, estar conscientes de que es para Dios. El mismo Señor Jesucristo, Él dijo en Juan 5:17, dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre está obrando. Dios, hermanos, ve a aquel que es sabio, que anhela trabajar para el Señor, como ese himno que dice: anhelo trabajar para el Señor. ¿Qué dice, hermanos? Confiado en su palabra y en su amor. El que quiera trabajar hallará también lugar
en la viña del Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, porque Dios siempre está orando, hermano. Dios siempre está orando. Dios no es como que no obra, o cuando lo vemos que está silencio en nuestras vidas, es que no está obrando. Él siempre está obrando. Y nosotros debemos obrar también, porque llegará un tiempo que no podremos obrar físicamente. Llegará un tiempo que estaremos en una cama. Llegará un tiempo que las fuerzas van a disminuir. Ya las fuerzas que yo tenía hace 2 años ya no las tengo ahora. Yo todavía cuando tenía 30, que hace apenas un par de años, a los jóvenes que tenían 20 años, luchaba con ellos, bueno, a los que tengo confianza con ellos, o a los que soy amigo de sus padres, y venían y decían, bueno, pastor, a ver, vamos a ver qué tan fuerte está. Y se ponían y ahí, y no podían fácilmente conmigo. Pero ahora yo creo que un muchacho de 14 años puede tirarme al piso. Pero antes no, porque la fuerza va disminuyendo. Mira lo que dice 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Hay que hacerlo ahora mientras podamos. Llegará un tiempo que no podremos. Hay un tiempo que hay hermanas que quisieran, o hermanos que quisieran estar aquí, pero por causa de su fuerza ya no pueden. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis, ¿qué dice? Llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira, en el último libro de la Biblia, que es, ¿cuál es el último libro de la Biblia, estudiantes? Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, Dios nos dice en Apocalipsis 22, y en el último capítulo también, vayan conmigo, Apocalipsis 22, 12, dice así: he aquí que dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, según sea su obra. Oh hermanos, el Señor viene. ¿Por qué debo trabajar ahora? ¿Por qué debo hacerlo para el Señor? Porque Él viene con galardón, Él viene con recompensa. Él nos va a recompensar, nos está recompensando, y nos va a recompensar un día. Todo lo que hagamos en esta vida, nos vamos a ser recompensados, hermano. Todo, cualquier mínima cosa, hermanos, cualquier esfuerzo que hagamos. Cualquier esfuerzo que hagamos para hacer el ministerio, aunque estemos enfermos, como estemos. ¿Saben qué, hermanos? Aún Dios toma, y lo toma doblemente, cuando en verdad nosotros no tenemos toda la fuerza, pero nos da esa fuerza para hacerlo, y nosotros nos esforzamos para hacerlo. Dios da doble recompensa, porque sabe que en verdad no podíamos en nuestra fuerza. Dios recompensa eso en una manera especial, en una manera que nadie más nos puede recompensar como nuestro Dios, en una manera que nadie más nos puede fortalecer nuestra debilidad, porque somos débiles, porque nuestra vida es corta. Por tanto hay que aprovechar el tiempo. Dice la palabra de Dios, Efesios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Mi abuela decía, cuando yo le decía, bueno, yo estoy cansado, abuelita. ¿Cuántos se recuerdan que las abuelitas de uno andaban movidas? Mira, tenía casi 90 años y ella, mi abuelita, madrugaba a las 4, a lo más tarde 5 de la mañana, se bañaba con agua de afuera, no la calentaba. Tenían un baño en casa dentro, le hicieron y construyeron. Ella no prefería, dice, no, yo no soy de esas personas así. Ella prefería allá al lado de un lavadero que tenía, así como, ¿cuántos se recuerdan, hermanos, de esos lavaderos que hay donde se lastima uno las manos, y ahí los callos y las manos? Ahí al lado del lavadero
sacaba de la manguera, de la llave, y con agua, sea fría en tiempo de invierno, que es frío, se bañaba. Mira, esa es su regadera, se bañaba ahí. Y si nosotros nos descuidábamos, nos andaba bañando, pero nadie se despertaba por lo mismo, porque sabíamos que todos los días abuelita se bañaba allá afuera, con frío o sin frío, y no se enfermaba. Y después de bañarse, bueno, antes de bañarse, perdón, iba y estaba la calle, la barría de lado a lado, y hasta los vecinos que estaban del otro lado. Ustedes saben cómo son nuestras calles, que están pegadas la casa de una de la otra. La barría, no solamente la de ella, sino la que seguía, la otra, la del frente y la de todos. Y ya a las 6 de la mañana había terminado, barrido y todo, esperando a la persona que traía la alfalfa, o a la que traía, ¿cuántos se recuerdan de eso? Bonitas memorias. O al que traía la leche, al que gritaba leche, leche, y ya sacaban sus cosas. Esos eran tiempos tremendos, hermosos. Y él nos levantaba. Si nos quedábamos en casa de abuelita, levántense todos, a lo más tardar a las 7. Pero no hay escuela hoy, levántense porque ya está el desayuno. Y a correr. No, era tremenda. Y decía, y ella corría, hermanos, ella era alta, delgada y tremenda, mi abuelita. Oh, la extrañamos tanto, pero mira, qué bendición. Ella supo aprovechar la vida, que la vida era corta. Qué bendición por nuestros antepasados, pero no, ya ahora en este día van decayendo nuestras fuerzas. Cada generación que va, por la comida, por todo lo que estamos acostumbrados, por todo lo que la vida es rápida y todo, nos hacemos un poco, perdonen la palabra, haraganes. Y ya queremos todo rápido, y lo queremos todo aquí, que no nos cueste. No nos gusta salir a buscarlo, nos gusta la vida fácil. Pero Dios no está que nos acostumbremos a estas cosas de este tiempo. Tenemos que desarrollar en este tiempo nuestro carácter. Nuestro carácter. Otro aspecto bien esencial de nuestras vidas, para terminar, de las fuerzas que Dios nos da, es aprender a hacer todo, no solamente para el Señor, pero hacerlo, hermanos, de calidad. Y allí todos necesitamos esto. No hacerlo al ahí se va. Amén. Hay que hacerlo de calidad. Mira, un hombre dijo estas palabras. Era un crítico del arte y dijo: la calidad jamás es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo inteligente. Rockefeller dijo, el hijo de él también dijo de esta manera: el secreto del éxito es hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Cualquiera, mira, que nosotros nos proponemos hacerlo, lo podemos hacer porque Dios nos da la fuerza. Si Dios se las da a los incircuncisos, si Dios se las da a los incrédulos, ¿tú crees que Dios no nos va a dar la fuerza, la habilidad a nosotros? Cuando alguien inventó algo, yo digo: ay, ¿por qué no se me ocurrió a mí ese invento? Y ya se hicieron ricos. ¿No se les ha pasado eso a ustedes? ¿Por qué? Porque no estuve yo haciendo a la habilidad, porque yo no le pedí a Dios sabiduría. Y es por eso fallamos en eso. Oh, qué bendición, hermanos. Mira, el apóstol Pablo, ya para cerrar, le dijo a los hermanos allí en Colosas, allí volviendo a Colosenses 3:23, les dice así, amén: todo lo que hagáis, ¿qué dice, hermanos? Hacedlo de corazón como para el Señor, y no, bien claro que está, y no para los hombres. Él entendía que Dios estaba mirándolo. Aun cuando nadie más lo miraba, Dios nos está mirando, hermanos. Hay que estar consciente de eso. Mira, mientras yo estoy creciendo, madurando, no solamente en lo espiritual, pero en lo físico, mientras más yo estoy creciendo por la gracia de Dios, yo estoy consciente de que Dios me está mirando. Cuando tenemos eso en mente, ¿cuántos de ustedes tienen un supervisor en el trabajo? ¿O son ustedes los supervisores? Y ya saben, a veces dicen, ya regreso. Nada más se van y dejan allá a los trabajadores. Y los trabajadores vemos para un lado, para el otro. No está el supervisor. Puedo descansar, puedo tomarme, no una siesta. Amén. Pero ¿sabían que en Asia, en China, son más eficientes porque les dan permiso de dormirse y descansan más? ¿No sabían eso, hermano?
Es factor, sí, es un factor. Ellos se duermen en el trabajo, pero no todo el tiempo. Hay un tiempo específico, comen, hacen que dirijan el alimento y después es hora de siesta. Nada de estar chismeando, hablando. Van, cada uno ahí está en su lugar tomando una siesta. En nuestros países antes, ¿cuántos se recuerdan que a las 1 o 12 del mediodía cerraban todo, todos los negocios, y todos se iban a la casa a comer de 1 hasta las 3 o hasta las 4 de la tarde y regresaban más descansados? Y había más producción, había más, ¿por qué? Porque eran más, estaban siendo más productivos. En el trabajo del Señor, en la obra del Señor, hay muchos que se toman ese siempre, no, el Señor no viene. No han predicado que Cristo, si Noé hubiera estado con esa mentalidad, no hubiera construido el arca. Fue bastante trabajo, fue solo Noé y sus hijos que construyeron el arca por aproximadamente 100 años. Y no dice que descansar, no, pero ¿cuándo va a llover? Y todos los desanimaban, pasaban y se burlaban de Noé y decían: Noé, ¿para qué estás construyendo ese gran barco? Nunca jamás de la vida ha llovido. Estás desperdiciando el tiempo. Eso es lo más bonito que le decían. Le decían: you crazy man, estás loco, eres un loco, jamás va a llover. Él seguía trabajando porque había escuchado la voz de Dios. Y hoy en estos días dice la Biblia que en los días nuestros días serán como los días de Noé, que todos estaban casando y dándose en casamiento, que todos no estaban poniendo atención, que Cristo regresa, Cristo viene. ¿Y qué nos va a encontrar haciendo? Durmiendo algunos. Otros en el oficio tan eficaces en la obra del Señor. Qué bendición, hermanos, ver que estamos eficaces porque Él viene. Él viene. No sabemos cuándo, pero Él viene. Y si no viene, Él nos está mirando que lo estamos haciendo para Él. Aunque nadie nos más vea, nos está viendo, Él nos está viendo. Cuando hoy en estos tiempos la gente está siempre ayudando, está en la obra del Señor, y qué bendición que se toman fotos. No estoy en nada en contra de la tecnología, más bien a mí me encanta la tecnología porque la palabra de Dios llega y se esparce y está sembrada y siendo llegada y llega a muchas partes del mundo. Pero muchos están allá, miren lo que estoy haciendo, y lo publican todo, miren cómo estamos ayudando acá. No, aunque no nos estén viendo las redes sociales o publiquemos lo que estamos haciendo. ¿Sabe una cosa de la que nosotros vamos, aunque yo grabo cuando salimos? Raramente, aún en mi cuenta, en mi cuenta de Facebook, que casi no la abro porque estoy ocupado en la cuenta del ministerio, a veces que ni contesto hasta muchos días después porque no la abro, porque estoy ocupado en otras cosas. Y me dicen muchos, bueno, ¿por qué no postean de lo que ustedes hacen o dónde van? No nos gusta a nosotros andar posteando, pero yo los respeto a ustedes que lo hacen. Es una bendición. Y a los que no lo hacen, pues también. Pero Dios está pendiente de todo eso. De lo que ayudamos, de lo que hacemos cuando ayudamos a otros, hermanos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué actitud lo hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud al estar en cualquier ministerio que estamos? Humildemente, mansos, haciéndolo todo el oficio como para el Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Como para el Señor o para los hombres? Oh, qué bendición, hermanos, hacerlo para el Señor. Dios nos bendice en gran manera. Mira lo que sigue allí en Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor que recibiréis la recompensa de la herencia. Hay una herencia, hermanos, que Él nos está dejando de acorde a lo que nosotros estemos haciendo. Les explico esta palabra porque a veces que la leemos de corrido. Lo que nosotros estemos haciendo ahora es nuestra herencia.
Saben que aquí en lo terrenal, cuando hay padres que, aunque no tienen mucho, pero dicen, bueno, le voy a dejar esto a mi hijo, esto a mi hija en el testamento, porque ellos se han portado bien conmigo, porque ellos han hecho esto. A este no le voy a dejar tanto porque no necesita, o a este no se hizo mucho por mí, y los desheredan por completo. Nuestra herencia es lo que nosotros estemos haciendo. Iglesia, ¿no lo has entendido antes? Lo que nosotros hagamos es la herencia que vamos a recibir. No esperes, aunque Dios es rico en misericordia, aunque es rico en del oro y la plata, aunque Él tiene todo. ¿Y qué son las recompensas? Las coronas que Dios tiene preparadas para nosotros. No es el tema de esta noche, pero hay coronas preparadas. ¿Para qué? No para nosotros, sino para presentarlas delante de nuestro Salvador. ¿Qué le vamos a presentar a Él? Coronas. ¿Qué recompensas? Con las manos vacías. Qué triste es ir a un lugar, y no me gusta ir nosotros al lugar, pero tenemos que poner en práctica que cuando vamos a un lugar, llevar algo. Había el hermano Alfredo González, no sé cuántos se recuerdan de él, fue un pastor en Colombia para hace muchos años. ¿Cuántos se recuerdan de él? No todos, la mayoría son nuevos. A lo mejor la hermana Yolanda sí lo recuerda. Él fue un pastor, estuvo aquí en nuestra iglesia por un tiempo, no de pastor, sino fue maestro de escuela dominical, pero cada que nos visitaba el hermano Alfredo González, nos llevaba algo a casa. Cada vez, o a la casa que fuera, llevaba algo. Sí, dice, y él era franco conmigo y era honesto conmigo y me decía, pastor, disculpe el presente que le traigo, pero esto es lo que tenía en la alacena nada más ahora. Pero lo recibíamos con gusto, con amor. La hermana Ada, que nos trae cositas de vez en cuando. Lo que Dios le pone, no tenemos que tener tantas cosas para traerlos, Él no las hace para nosotros, las hace para el Señor. Nos trae quesito, nos trae galletitas, nos trae lo que Dios le pone en su corazón, lo trae. Y con amor. Qué bendición por esos hermanos. Son diligentes, amén, lo hacen con amor, lo hacemos con amor. Y se nota, hermanos, cuando lo hacemos con amor. Otra cosa, por último termino, lo hacemos, ¿con qué actitud lo hacemos? Para el Señor. Yo sé que lo hacemos para el Señor, yo sé que lo hacemos con buena actitud. Qué bendición, porque si no lo hacemos de buena actitud, ¿sabe qué, hermano? Hasta allí llegó la recompensa, no recibiremos nada de eso. Pero hay que hacerlo con amor. ¿Sabía, hermanos, que aunque nos den un huevo estrellado con frijoles negros y que no nos gusta tanto, pero lo hacen con ese amor, un tostón frito, aunque ya no está tan fresquecito y ya no está tan calientito, pero lo dan con amor, lo recibimos con amor y nos cae bien. Un pan duro, yo recuerdo que mi abuela siempre, la otra abuela, la paterna, no la materna, ahora la paterna, les cuento de ella siempre guardaba el pan y lo guardaba, lo colgaba cerca así del techo por las hormigas, X razón. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Y se volvió durísimo, pero lo guardaba, y cuando llegábamos todos los nietos decía, no me quedó del pan de hoy, pero tengo un pan, es un pan duro. Bueno, ni modo, yo decía, gracias abuelita por este pan duro. Ahora les preparo el café o el té de canela, y allí créanme que no va a estar tan duro, y por eso no tengo estas muelas. No sé. Ay. Pero qué bendición, hermanos, es cuando lo hacemos con amor. Amén. Se siente, hermano. Qué bendición es cuando llegamos a un lugar y sentimos el amor de Dios, que hay el amor de Dios, el amor fraternal, el amor de Dios, que lo hacemos de todo corazón. Mira, finalizo con esta escritura. Mateo, lo que yo les dije al principio, Mateo 25, la última que tenemos por esta tarde, 25, capítulo 25. Dice así la palabra de Dios. El versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Predicó el misionero Bo de este pasaje de la escritura. Entonces el rey, con mayúscula, dirá a los de su derecha, venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiero hacer un paréntesis ahí, hermanos. La heredad del reino de Dios es que Él la ha preparado. Solo algunos que han muerto, estamos médicamente hablando, y han experimentado el cielo, pueden dar testimonio de esto. Y también nos damos cuenta con la palabra de Dios de qué maravilloso es el cielo, la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto la película o leído el libro de El cielo es real? Un testimonio de un niño, Colton. El cielo es real. Él vio el cielo, él fue al cielo, él murió cuando estaba en el hospital. Un niño pequeño de 6 años, aproximadamente algo así. Él murió, fue al cielo y vio a los ángeles y vio al Señor Jesucristo, vio a sus abuelos que no los conocía, pero vino y los describió. Y era algo maravilloso. Dice que los ojos del Señor Jesucristo eran azules. Era algo fuera de este mundo. Era algo maravilloso. Y él da ese testimonio. Y regresa para contarlo. Y todos, al principio él no hablaba, era un niño. Y decían, repite lo que estás diciendo. Y lo escribieron porque fue un hecho. Fue un testimonio grande. Si no lo han visto, véanlo. En inglés se llama Heaven for Real. Heaven is for real. El cielo es real. Del niño Colton. Y es un tremendo testimonio del cielo, de la gloria de Dios. Si nosotros tuviéramos, como vimos en esta mañana, nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, hermanos, trabajaríamos más para la obra del Señor. Porque esa es la heredad que nos espera. Algunos, ¿qué nos espera? ¿Qué estamos esperando? Mira, continúa la lectura. Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, lo que yo le citaba y lo que le estaba diciendo, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y me visitaste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Otra vez repite: y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Cuando servimos a otros hermanos de corazón, como para el Señor, lo estamos haciendo para Él. Lo que hagamos, todo lo que hagamos, cuando ayudamos a otro. Sí, todos queremos que nos ayuden, amén. Sí, todos queremos que nos ayuden. Todos queremos que cuando estemos enfermos que nos visiten. Pero es una bendición, es mejor dar que recibir. Es una bendición, hermano. Si yo les dijera a ustedes, den testimonio de los que han dado o los que han recibido, la mayoría nos paramos y decimos: gracias, Señor, por los hermanos que me donaron esto, que me regalaron esto, que me ayudaron en mi necesidad y que me hicieron esto. Pero si raras veces les damos la oportunidad al que dio decir el testimonio. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintieron ustedes, hermanos, cuando ayudan a alguien en la calle? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos, hermano? Siempre contamos de lo que recibimos, pero ¿cómo nos sentimos aquellos que nos desprendemos, que damos? Mejor. Para honra y gloria al Señor, una de las cosas que no tengo que decirla, ni ustedes tienen que saberla, pero que al principio mi esposa se molestaba porque yo ayudaba a mis padres. Pero más cuando mi padre se fue, pasó de esta vida, pues aunque somos más hermanos, pero yo tengo ese corazón de darle. Porque es viuda. ¿Y sabe por qué Dios nos bendice? Y bendice a mi familia. Porque estamos siempre ahí constantes, le estoy dando. Estoy sembrando. Y es una bendición. Yo sé que allá tú a veces, yo me siento bien, hermanos. Yo no sé de ti, pero yo me siento bien cuando yo deposito.
ya sea por Western Union, lo que sea, y le depositamos. Y yo, wow, le digo, gracias Señor, porque me das la fuerza para trabajar, me das, provees para poder hacerlo. Cuando les damos a los misioneros que no apoyamos regularmente, pero que son misioneros que todavía no los tenemos con misioneros y tienen una necesidad y les podemos apoyar, también yo, gracias Señor, porque podemos apoyar a estos misioneros. Y un día estaremos allá en la gloria y van a venir personas que no conocimos y van a decir gracias. Gracias porque tú diste. Y porque tú diste, yo estoy aquí en la gloria. Porque diste para misiones. Nosotros nos vamos a conocer, pero cuando yo di, vamos a decir, ¿cuándo? ¿Te recuerdas cuando diste para misiones? Ese misionero no lo gastó en sus viajes, en sus paseos. Ese misionero llegó hasta mi país, sea Centroamérica, Suramérica, Latinoamérica, Asia, el Medio Oriente, Tailandia, Uruguay, donde sea. Y él fue y predicó y sembró la semilla y yo estoy aquí. Hay un himno que dice, gracias porque diste. En inglés se llama, les invito a que lo escuchen, thank you for giving to the Lord, for my life is changed. Gracias por dar al Señor, porque ahora mi vida ha cambiado. Es cambiada. Oh hermanos, tantas cosas nos vamos a sorprender de lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a decir, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no fui la extra milla? ¿Por qué cuando había una necesidad no pude ayudar? Tenemos que tener un corazón para eso. Y enseñar a nuestros hijos que hay que dar. Nos ponemos de pie en esta noche. Padre, gracias por tu palabra, por el corazón que nos das. Ayúdanos a tener esas actitudes bien claras que